buenos días a este primer encuentro interpaíses organizado por el Distrito 4845 de Rotary Internacional. Está presente acá la presidenta del subcomité interpaíses, la doctora María Rosa Romero, y como es costumbre en todos los eventos que organizamos desde el Rotary, primero vamos a pedir que saludemos a los pabellones que tenemos hoy presentes, el de nuestro país, el de Argentina, de nuestros visitantes de Brasil, Uruguay, también nos acompaña el de Paraguay, que corresponde a nuestro distrito, y por supuesto la bandera rotaria, que sí es la que nos enarbola a todos los rotarios. Así que les pido un fuerte aplauso para los pabellones. Y ahora sí, tomamos asiento y vamos a comenzar con este primer encuentro, ¿sí?, interpaíses, que lo hemos denominado el cuidado del ambiente, una preocupación. Hoy, inclusive hoy, acá en la provincia de Misiones, estamos justamente con un efecto de este cambio climático que recién nos visitaba el vicegobernador de la provincia y nos contaba, con cuestiones de inundaciones, incluso lo que muchas veces se le llama migraciones climáticas, por las inundaciones de personas que tienen que dejar sus hogares para poder ir a lugares más seguros. Este encuentro nace de un trabajo conjunto que comenzó desde el Comité Interpaíses de nuestro distrito, pero que también se consolidó con reuniones previas que fuimos haciendo con dos de los que hoy los vamos a escuchar, con dos de los oradores, Anabela Aldaz y Marcos Witt. Anabela de Montevideo, Uruguay, Marcos viene de Brasil, de la zona de San Pablo, quienes vieron, creo yo, y me atrevo a decirlo, desde su espíritu rotario, la necesidad de generar contenidos que nos aporten información y elementos suficientes para que podamos generar acciones que nos ayuden a cuidar el ambiente, de ahí el título del evento, pero inclusive a afrontar las situaciones relacionadas con el cambio climático, como hoy se vive en la provincia de Misiones. Así que como primera medida también agradecerles a ellos dos, no solo el haber participado desde la raíz del evento, sino, como decimos acá en la Argentina, que somos muy futboleros, ponerse la camiseta y estar ahí presente a más de 1000 kilómetros de sus países para venir a colaborar. Y aprovecho también y agradezco, y después ya vamos a hacer las presentaciones formales, agradezco también a la doctora Cantelli y a la doctora Weiss, que nos acompañaron, que las invitamos y entendieron también ese afán que tenemos los rotarios de querer generar contenido, y nos ofrecen hoy realmente su tiempo y sus conocimientos para poder aportar a este evento que estamos haciendo hoy. Y así entonces vamos a escuchar a la abogada Anabela Aldaz, que viene desde Montevideo, Uruguay, es vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, es socia fundadora de OMEU y presidenta por 2 periodos, 2018-2020 y 2020 y 2022, es consultora en medio ambiente y sustentabilidad, es reconocida como Environmental Lawyer of the Year del 2022 por la Women and Business Law Awards Americans de Euromoney. Anabela Aldaz es experta en aspectos regulatorios ambientales y de sostenibilidad, con más de 30 años de experiencia en el área, miembro de RIELA, que es la Red Interamericana de Especialistas en Legislación Ambiental, y es integrante de la Comisión de Derechos Ambientales del Colegio de Abogados del Uruguay, reconocida consecutivamente desde 2011 por prestigiosas publicaciones internacionales legales tales como Latin Lawyer, Who's Legal Environment, por su destacado desempeño en el área de derecho ambiental. Es socia fundadora de OMEU, Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, y en esta organización ha liderado actividades en pos del empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial, ejecutivo y emprendedor,
el desarrollo del emprendedurismo femenino y el reconocimiento y fortalecimiento de las habilidades de las mujeres y su fortalecimiento económico más allá de las barreras que enfrentan y la brecha de género existente. Desde la Cámara de Comercio y Servicio representa al sector empresarial, el Consejo Nacional de Género, trabajando en políticas públicas de fortalecimiento de la mujer. Es mamá de 2 hijos, Aparicio de 23 años y Juan Martín de 10 años. Así que vamos a escuchar ahora a la doctora Adela, que nos va a comenzar su disertación. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Primero que nada, agradecer a los organizadores por esta convocatoria. En nombre de la presidenta del Subcomité Interpaíses, María Rosa Romero, gracias María Rosa por convocarnos y por el trabajo que realmente, el esfuerzo que se ha tomado en organizar este panel de tan excelente nivel y de temas tan interesantes. En este momento estoy representando al Rotary Club de Montevideo, distrito 4975, y bueno, es un placer realmente participar de este primer encuentro interpaíses para tratar temas de derecho ambiental. Lo primero que quiero hacer es una precisión previa, y es que el título de mi presentación trata de comprender las intersecciones entre género y cambio climático. Y esto, ¿por qué es una precisión previa? Es porque quiero dejar en claro que mi presentación no es de corte feminista, si bien me enfoco en el género durante muchos años de mi vida. Esto es sobre la complementariedad entre hombres y mujeres, sobre la importancia de que somos la mitad de la población, y esto no es una lucha de unos contra otros, sino por el contrario, es un trabajo de complementación donde cada uno debe, en el espíritu rotario, de servir sin mirar a quién, de hacer lo que corresponde a cada uno. Entonces, con este preámbulo voy a comenzar a tratar el tema y tratar de entender por qué es de alguna manera el cambio climático una amenaza para todas las personas, pero que no a todos los afecta de la misma forma, porque de alguna manera el cambio climático perpetúa desigualdades existentes socioculturales que lo que hacen de alguna forma que las mujeres se vean mayormente afectadas que los hombres cuando hay eventos severos de corte climático. Y eso es un poquito lo que vamos a conversar ahora, pero previamente, para estar todos en la misma página, si bien creo que hoy todos manejamos el concepto de cambio climático, simplemente hacer una breve referencia de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Y refiere, en alguna de las definiciones, yo elegí esta, al aumento a largo plazo de las temperaturas globales debido a las actividades humanas que liberan gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que se conoce comúnmente como calentamiento global. Y elegí esta gráfica que me parece que es justamente eso, muy gráfica, de cómo las actividades humanas han incidido en este calentamiento global, en esta sobreexposición de actividades y sobre dimensionamiento de gases de efecto invernadero, sobre todo en los últimos 50 años. Y eso es lo que nos pone en una situación tan delicada en el momento actual, donde somos testigos, y hoy es un día que lo demuestra, de estos fenómenos que pueden tener cuestiones y dinámicas muy adversas para toda la población en general. Algunos de los impactos que vemos en los temas de cambio climático, cosas que estamos viendo permanentemente: aumento del nivel del mar, donde puede provocar que se desplacen comunidades enteras en zonas fronterizas a las zonas costeras. Otros eventos climáticos extremos que pueden ser los más frecuentes y severos, que terminan resultando en daños a la propiedad y a las vidas humanas. Pérdida de biodiversidad, con la amenaza a los ecosistemas y la seguridad alimentaria. Lluvias prolongadas y en excesos torrenciales que originan inundaciones graves. Sequías extremas, por el otro lado, falta de agua, escasez de alimentos. Pérdida de coberturas de glaciares y también aumentos de enfermedades transmitidas por vectores que ponen en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas. Estos son algunos de los impactos que tristemente nos hemos acostumbrado a ver cada vez más frecuentemente. Pero ¿por qué es importante hablar de esta transversalidad entre género y cambio climático? Bueno, porque género y cambio climático refiere a la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de los efectos del cambio climático. Porque las experiencias de hombres
ligado a la sociedad donde nos desenvolvemos. Y también es un hecho que está comprobado, no necesito abundar en ello, que existen diferencias entre hombres y mujeres respecto al acceso a los recursos naturales y a los efectos frente a los desastres naturales. Y también dentro del grupo de mujeres hay poblaciones que son más vulnerables, como pueden ser las mujeres de edad avanzada, las mujeres en situación de ruralidad, ¿no? Y las que pertenecen a poblaciones naturalmente o tradicionalmente excluidas. Y creo que aquí cualquiera de nuestros países anfitriones, en el caso de Argentina y vecinos como Brasil y Paraguay, tienen más experiencia que Uruguay en lo que tiene que ver con poblaciones excluidas. Nosotros no tenemos comunidades nativas, no tenemos comunidades aborígenes y de alguna manera desconocemos este impacto, pero somos conscientes que en la región existen poblaciones que siguen siendo muy vulnerables aún en la actualidad. Algunas de las desigualdades que tienen que ver con género y cambio climático las podemos ver explicadas en lo que tiene que ver con los accesos a los recursos naturales. Si llegan a ver en esta presentación, solamente Ecuador y Jamaica son los únicos dos países que en América Latina donde las mujeres tienen acceso a la tierra y son propietarias en más de un 30%. Esto tiene como consecuencia que al no tener acceso a la propiedad o al control de los recursos naturales, no se puede, por ejemplo, en una sola de las indicadores, acceder a financiamiento, porque al no ser titulares de esos predios no se pueden ofrecer como garantías. Entonces es ya de por sí algo tradicional que las mujeres no acceden a la titularidad de la tierra, un obstáculo más que va explicando esta situación. En el mismo sentido, cuando hay déficit hídrico, cuando la calidad del agua es deficiente, esto también influye de manera diferente entre hombres y mujeres, porque por ejemplo la mayor tasa de mortalidad materna se da justamente cuando las mujeres en edad que están criando a sus hijos o amamantando no tienen acceso a agua potable o a agua de calidad. Entonces, esto influye directamente, no solamente en la mujer directamente, sino también en los niños que está alimentando. Lo mismo con el acceso a energías limpias, tanto sea para preparación de los alimentos como para el calefaccionamiento u otros niveles que tienen que ver con la calidad o la dignidad en lo que tiene que ver con la vivienda y el acceso a los alimentos. Pero hay un punto que es en el que me interesa de repente ser un poco más profunda, y es en lo que tiene que ver con cambio climático y violencia de género. Es algo que a veces cuesta identificar, pero creo que hoy con algunos ejemplos muy claros nos va a quedar a todos muy presente de qué estamos hablando, y creo que es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Cuando aparecen estos desastres globales o estos fenómenos climáticos extremos, aparecen lo que se llaman acciones de supervivencia negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que para sobrevivir a esos desastres climáticos o fenómenos extremos se producen situaciones sociales que tienen un alcance negativo y son de alto impacto negativo, como por ejemplo la trata de personas, la explotación sexual, el matrimonio infantil o el abandono escolar. Son situaciones gravísimas que se potencian en su gravedad frente a situaciones de cambio climático o de situaciones climáticas adversas. Y la probabilidad de sufrir violencia se multiplica cuando las mujeres y las niñas están desplazadas o están en refugios de emergencia. Hoy que estamos hablando de que hay miles de evacuados en nuestros países por estas inundaciones o estas crecientes de los ríos que nos rodean, bueno, en muchos de los refugios donde se alojan las familias, las mujeres y los niños, la contención que existe en los sistemas sociales para prevenir todas estas situaciones se diluye, se vuelve muy poco posible mantener todos los recursos para evitar que ocurran estos episodios de violencia de género. Y como contracara, muchas veces las mujeres deciden no dejar su hogar porque reconocen que los refugios son inseguros respecto de estos temas, entonces permanecen en sus hogares con sus niños expuestas justamente a los riesgos de
climáticos adversos como pueden ser las inundaciones, los tornados, etc. Lo mismo ocurre cuando en la situación inversa, cuando hay escasez hídrica y obliga a ir por búsqueda de agua a recorrer distancias extremadamente largas o a zonas desconocidas sin las garantías de seguridad disponibles. Son situaciones donde si nos ponemos a pensar en la casuística vemos que realmente puede haber riesgos muy altos que a veces no están presentes o no los tenemos presentes y no pensamos en ellos como deberíamos. Pero no solamente quiero hablar de esta parte negativa y mostrar a las mujeres como víctimas del cambio climático, sino mostrar justamente la importancia de lo que decía al principio, ¿no? Del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, de reconocer las fortalezas de unos y de otros, y en este caso las mujeres han desarrollado históricamente estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Muchas veces son las que tienen los conocimientos ancestrales en lo que tiene que ver con cultivos, con manejo de recursos, con optimización de energías, con manejo de biodiversidad también, a veces hasta de manera intuitiva. Entonces, todos estos valores, lo que correspondería y lo que sería realmente justo es que estuvieran puestos de manera de poder evaluarlos y medirlos y valorarlos adecuadamente. Voy a ir muy rápido en esta parte para no quitar demasiado tiempo al resto de las exposiciones, pero sí quiero contarles que este tema no es solamente teórico en Uruguay, sino que hace ya muchos años, específicamente desde el año 2009, se viene trabajando en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Aquí en este organigrama se muestran a todas las organizaciones del gobierno central, del Estado y de los municipios participando en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. O sea que nadie quedó afuera, nadie quedó sin responsabilidad en estos temas y de manera transversal el género se ha ido incorporando a lo largo de los años. Esto empezó en el 2009, pero ya en el 2015 se empezó a trabajar en el plan climático, en principio de la región metropolitana y luego de todo el país, incorporando la mirada de género. Y hoy contamos con una estrategia climática de largo plazo que contiene justamente acciones para el empoderamiento climático y el plan de acción en género y cambio climático con una expectativa 2020-2050. O sea, es una expectativa de largo plazo, una proyección para incorporar todos estos temas. Y para concluir y resumir un poco lo que hemos hablado, bueno, hacer énfasis en esto, ¿no? Las desigualdades socioeconómicas de género impactan de manera diferente entre hombres y mujeres respecto a la respuesta al cambio climático. La consideración de género en las políticas públicas climáticas tienden a llevar soluciones equitativas a este problema. E involucrar a las mujeres en las tomas de decisiones en materia de cambio climático va a fortalecer las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Así que lo que queda hacer es un llamado a la acción para promover la igualdad de género en la respuesta al cambio climático para entre todos lograr un futuro sostenible. Por acá voy terminando, pero quiero quedar a las órdenes y a disposición por algunas preguntas o reflexiones que puedan surgir, tanto de los compañeros de panel como del público que pueda después acceder a la transmisión. Si les parece, vamos a seguir con las disertaciones. Inclusive vamos a hacer un corte.